Hola, bienvenidos a la presentación de hoy. Mi nombre es Franco Ruiz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy hablaremos sobre el diseño de bases de datos. Aquí tenemos un poquito de mi presentación. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas, voy en el sexto semestre, vivo en Lería, Tolima. Estoy matriculado en la sede del Líbano, Tolima. Me encuentro involucrado con las TIC en el ámbito académico, ya que pues en este momento yo no trabajo. Eh, las TIC, ¿en qué consisten? Pues bueno, ellos consisten en el uso de herramientas tecnológicas, puede ser directamente el computador para ver videos, manejar archivos, realizar documentos, bueno, entre muchas otras funciones que son necesarias para el uso diario de la universidad. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar una línea de tiempo sobre la evolución histórica de las bases de datos, donde las bases de datos dieron cabida en 1950. En la década de los 50 se inventaron las cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas pues solucionaron el problema de información que las personas estaban presentando en ese problema de que necesitaban acceder a la información de forma rápida y eficiente. ¿El problema cuál era? O sea, podían acceder rápido, pero el sistema no era eficiente. ¿Por qué? Porque estas cintas magnéticas funcionaban de forma lineal. Entonces, cuando se conectaba una con la otra, para poder leer la información o poder dar respuesta, tenían que pasar por unos espacios como si le estuvieran haciendo agujeros a una hoja y cada vez que ella detectaba esos espacios, pues marcaba las respuestas. Solo podía decir sí y no, y ya no podía hacer más nada. Entonces, pues también era muy limitada en ese entonces. Para la década de los 60, que fue donde llegó la primera generación, o sea, de más avanzada, más especializada, tuvimos inicio el trabajo con las bases de datos en red, las bases de datos jerárquicas, todas estas surgen también como listas y árboles para trabajar con la información. En el año de 1967 tenemos un registro de que la organización Database Task Group, sus siglas son DBTG, dieron origen a la conferencia on Date Systems Language. Sus siglas son CODASIL. El objetivo de esta, pues, ¿cuál era, no? Era regular el lenguaje de programación o sea, que hubiera un estándar en el lenguaje donde todas las máquinas lo leyeran de la misma forma, pues, para hacer el sistema más eficiente y más práctico, ¿no? Que fuera mucho más sencillo de entender. Entonces, pues, ¿cuál fue el problema? Que dieron y dieron vueltas con eso, pero pues nunca llegaron a nada y esto solo se estableció, o sea, se logró establecer fue en la siguiente década, años después. Entonces pasaron años, años, años y ya cuando apareció algo que se llama la ANSI fue que se pudo solucionar este problema de establecer un lenguaje directo. Que pues aquí es donde pasamos a el año de 1970, que fue cuando comenzó la segunda generación, donde el señor Edgar Frank Colt era un ingeniero de la empresa IBM, donde él fue quien mejoró notablemente no, tres puntos importantes que eran cuáles. El tema de la competitividad a nivel internacional pues con otras compañías, el tema de rendimiento y el tema pues de eficiencia informativa, ¿no? Que ya aquí nos libramos de qué problema, donde los modelos jerárquicos que estaban conectados a las redes, pues, o sea, podían acceder a información más rápida por medio de discos, pero entonces, ¿cuál era el problema? Que teníamos que acceder a la información de forma muy lenta, o sea, si los discos eran tan lentos que la gente se aburría de esperar. Entonces él solucionó este problema y fue donde dio cabida a la agilidad en los discos. O sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como SSD o discos de estado sólido, pues ellos en ese entonces tenían velocidades de lectura y escritura demasiado lentas, entonces las bases de datos a la hora de arrojar la información a las personas era demasiado tedioso, demasiado aburrido esperar. Entonces, dentro de esto, pues llegaron la década de los 80 y los 90, que fue donde llegó la generación que estabilizó nuevamente el uso de los lenguajes de programación.
donde el proyecto de System R, denominado SEQL, fue el que evolucionó el extendido SQL que se usaba pues hasta el día de hoy, ¿no? Que también se sigue usando. Y tenemos lo que es el presente y el futuro, que pues el presente y el futuro terminamos manejando las bases digitales con un triple W y pues bueno, esa viene siendo la sílaba desde, por lo menos desde que yo tengo conocimiento de vida. Entonces pues bueno, aquí pasamos a la siguiente punto, donde hablamos sobre los conceptos. Estos conceptos ya son un punto personal. Entonces las bases de datos relacionales para mí son, o sea, no, o sea, hablamos aquí, donde podemos relacionar, por ejemplo, lo que hacemos a la hora de copiar un documento, ¿no? Entonces lo copiamos de aquí para allá, de allá para acá, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, digamos, solo cambia como el nombre, o sea, tiene el mismo contenido, pero cambia el nombre. Entonces cada una puede tener, o sea, se puede relacionar esta con esta, pero entonces cada una tiene su propio nombre único. O sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nos permite guardar mayor información en un espacio más grande y pues tenerlo separado por carpetas o por secciones para no confundirnos y no tener un solo desorden. Ahora, ahora de ahí viene también lo que es la flexibilidad. Pues la flexibilidad podemos entender con esto directamente hablando sobre las bases de datos. Tenemos la capacidad de escoger lo que mejor se adapte a nosotros. Podemos manejar archivos de Excel, Word, PowerPoint, PDFs, o sea, lo que tengamos a disposición, lo que necesitemos en el momento. Y por último, pues lo más importante a día de hoy vendría siendo lo que es la sencillez. De nada nos sirve tener documentos que sean ágiles, rápidos, funcionales, pero que no sean simples de entender. Muchas personas se estancan por eso, porque son demasiado complejos, no logran entenderlos y simplemente no los entienden. Hablemos de las tendencias que están mostrando las bases de datos en el futuro. Eh, está claro que a día de hoy la inteligencia artificial está acaparando toda la información, todo el dinero, toda la atención del mundo. En este momento estamos pasando por una crisis de memoria RAM y de almacenamiento SSD, que pues nos está dejando en claro que el futuro son los servidores y las bases de datos impulsados por inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque los database, los management systems, están incorporando algoritmos de machine learning, que vendría siendo la optimización, el rendimiento, o sea, hace mayor trabajo de procesamiento con menor consumo energético, que pues eso es hacia donde se está impulsando el futuro, también donde se busca trabajar con la energía cuántica, utilizar la menor cantidad de energía posible para hacer el mayor trabajo posible. Entonces, la inteligencia artificial, pues el objetivo es esto, que se consuma menos energía, menos tiempo y menos trabajo o personal humano para poder utilizar los servidores de una forma más eficiente, más rápida y más óptima. Manejando lenguajes como el SQL, el TimeSRO, bueno, muchísimos otros. Y por último tenemos un ejemplo donde se utilizan bases de datos que pueden ser supermercados, hospitales, bueno, muchos. En mi caso yo escogí el supermercado. ¿Por qué en un supermercado? Porque en un supermercado, en primer lugar, tú tienes que tener una planta donde guardes la información no sé, o sea, del presupuesto con el que tú tienes para poder iniciar el supermercado. De ahí tienes que llevar un inventario, una base de datos donde diga la información de las fechas de vencimiento, de qué productos se agotaron, eh, qué productos se están vendiendo más, qué productos se están vendiendo menos. O sea, todo esto también se lleva un registro de cuántos pagos se hacen al día, de cuántas ventas salen, cuántas ventas entran. Todo esto va relacionado dentro de una base de datos y la base de datos lo que hace es que coge toda esa información, la organiza y empieza a hacer comparaciones entre tablas, compara esta con esta para poder agilizar los procesos. Y pues bueno, tenemos las conclusiones que pues bueno, yo que puedo concluir de este trabajo, puedo concluir que las bases de datos desde que se dieron orígenes en los años 50, 60, que fue donde se vio, más que todo en los 60, donde fue que se vio el punto fuerte, fueron esenciales no solo para poder organizar y administrar la información, sino que también es muy útil para poder implementarlo de forma práctica
y de forma cotidiana como la hacemos hoy en día, que hoy en día manejamos básicamente una base de datos solo en nuestro computador para guardar así sea la información, por ejemplo, como de la universidad, los documentos, que guardamos aquí esto y aquello y comparamos y empezamos a organizar y a crear nuestro propio sistema inteligente, nuestra propia tecnología. Entonces, dentro de estas tendencias, pues yo concluyo también que la inteligencia artificial está haciendo algo importante para el machine learning, que pues lo que decía es la evolución de los bases de datos para agilizar todos los procesos que se hacen hoy en día, solo que pues mucho más rápido. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.